Los cultos se hacen eternos, se extienden hasta las 3 o 4 de la madrugada durante los días de semana. El domingo los fieles pueden llegar a pasar hasta 15 horas dentro de la iglesia. Hay gente que al otro día tenía que salir temprano a trabajar, pero aún así teníamos que estar en los cultos. ¿No te podías ir tú al culto antes que terminara? Uno se podía ir, pero era mal mirado por todos. Claro, es simple porque él se queda, después se va a su casa a dormir, pero la gente que se va a su casa a las 3, 4 de la mañana, al otro día tiene que empezar a trabajar. Yo le planteé muchas veces eso. Le dije, ¿por qué? ¿Cuál es el afán de que la gente esté hasta tan tarde? Entonces él me decía, lo que pasa es que ellos tienen que pagar el precio. Y todavía sigue sonando fuerte esa amenaza de Cristo a las tinieblas. Pero este es solo el comienzo. Ya veremos más adelante que con el tiempo las denuncias comenzarían a hacerse mucho más graves y que Eduardo definitivamente se desvió del camino de la verdadera palabra del Señor. ¡Voy a levantarla! ¡Voy a avivarla! En Chile la libertad de culto está garantizada por la Constitución. De hecho, para abrir una iglesia solo hace falta obtener la personalidad jurídica. Pero esa misma libertad ha hecho proliferar decenas de iglesias que a la luz de los evangélicos tradicionales resultan cuestionables. Y va marcando no precisamente una línea de iglesia, sino una línea de secta. Por su forma, por su manera de predicar, por su línea de acción, por su forma de pensar, y se desvía, lógicamente, de lo que es en esencia la Biblia, la palabra de Dios, se desvía de lo que es precisamente la ley establecida terrenalmente y pasan a constituirse grupos extraños, que en un momento dado son tremendamente preocupantes y atentatorios para la realidad religiosa del país. Al comienzo, William Soto anunció que fue nombrado por una voz divina como el revelador del futuro inmediato de la humanidad, y nada menos que de ser el conocedor del camino que lleva a la gloria eterna. No es normal que la gente vea al pastor como un Mesías. Eso es absolutamente falso. Nosotros los pastores somos servidores, somos siervos de Dios, estamos dispuestos a colaborar con la iglesia, pero no en una posición de eminencia, porque la Biblia no nos coloca en esa posición. Como que la vida espiritual de él estaba justificada, o sea, lo malo que él hacía estaba justificado por lo que hacía en la iglesia. Si uno vuelve a caer en los mismos errores, no creo que sea algo para perdonar. Padre, quiero ver en tu casa ahora Señor. Y viaja con vosotros a nuestros hogares, señores. Padre, ya la pide lugar de la puerta, Señor Padre, tú ya estés ahí sentado, Señor. De hecho, yo les comuniqué a más de 14 pastores de la misión donde él trabaja el problema en que está metido. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Me dijeron que tenía que hacer yo lo que yo determinara correcto. ¿Te dieron algún respaldo concreto? Simples palabras. Nelson se dio cuenta que lo único que se puede hacer es denunciarlo a la justicia. Ya veremos. Entonces que alguien venga a decir que es más que Cristo y que después finalmente empezar a predicar que la salvación es por obras, en el fondo a desconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No tenía sentido que Jesucristo hubiera venido. El Consejo de Pastores de Temuco fue alertado de esta situación. Siguieron algunas de las prédicas de Eduardo por el canal 33 y se dieron cuenta que se había alejado totalmente de la palabra de Dios. Cuando la supuesta voz de Dios revela a este líder allá de que el mundo se va a acabar en una fecha determinada, y la palabra de Dios nos dice que ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, sabía la hora y el día exacto en que se termina el mundo, entonces entra en contradicción. Ese es un simple ejemplo. Empezó a decir, en tal fecha, no me acuerdo si fue en septiembre del 2005, Dios viene, va a venir y va a destruir todo. Pero los 300 fieles que se encuentren en esta iglesia, los 300 que dan su vida por Dios, esos van a ser dignos de ser rescatados. Entonces,
todos queríamos ser parte de la expresión. De alguna manera se siente como la cuarta persona de la Trinidad, o sea, ya no sería solamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino además esta otra figura. Creo que a través de su enseñanza, de su orientación, de su adoctrinamiento, él está llevando al resto de las personas a levantar su propia figura y su propia autoridad. Y eso definitivamente a la luz de la Biblia es nefasto, es una aberración. Ungido ya como falso Mesías, Eduardo comienza a ejercer un control total sobre la vida de las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Llegó incluso a tener el poder de decidir quién pololea con quién y quién se casa con quién. Quizás lo más grave es que quien se va de este grupo será considerado como un demonio y al resto de la gente se le prohíbe toda comunicación con esa persona. Un perro que estaba aquí, lo digo para que todo el mundo lo sepa, que ahora anda en moto. Cuando yo me lo agarré aquí, me dijo, si me manifiesto me estoy haciendo. Si me manifiesto, ¿qué me estoy haciendo? Imagínate. Entonces cuando este pastor lo trata por la tele de penca, Dios, ¿cómo puede decir esa palabra? El pastor Eduardo Contreras lleva ya varios años autoproclamado como el Mesías de su iglesia y según él, escuchando la palabra de Dios. Incluso el mismo Padre de los Cielos le habría dicho que la Biblia estaba obsoleta y que ahora era solamente su palabra la que tenía validez. Un pastor caminó por entre medio del pasillo, central, y empezó a decir, a medida que yo vaya caminando, el Espíritu de Dios va a ir entrando a las personas y van a caer. Y si no caen es porque son del diablo. Aunque yo no sintiera ni una cosa, tenía que caerme, porque si a la hora que yo me quedaba parada, los líderes de la iglesia me tomaban en 2 tiempos y me pasaban a la pieza al lado y me hacían exorcismo. Esta mujer se atrevió a desafiar a Eduardo. Con la Biblia en la mano, le refutó palabra a palabra sus enseñanzas, pero el llamado pastor se vengó de la peor manera. Le hicieron un exorcismo, o como se llama en esta iglesia, una liberación. Me tomaba la cara y me decía, mírame a los ojos, dime, ¿cómo te llamas? Yo decía mi nombre. No, no estoy hablando contigo, estoy hablando con los demonios que están en ti. Finalmente me lanzaron al suelo, me empezaron a sujetar. La pastora me puso un pie en el cuello, con un zapato, usaba unos zapatos con taco, aguja, en el tiempo me pinchaba en el hombro. Y obviamente al cargarle a uno al cuello, uno distorsiona la voz. Otro líder comenzaba a cargarme el tórax para expulsarme el demonio. Me golpearon de cachetadas y como yo cerraba los ojos, me obligaban a mantener los ojos abiertos. Después de eso, y al final le dije que sí, que era el diablo, le seguí la corriente para que me dejaran. Y terminé incluso con trauma ocular. Este caso no es el único. Todos los que participan en esta iglesia han sido testigos de las golpizas que reciben los que no están de acuerdo con Eduardo. Aseguran que siempre se les golpea con la excusa de que están endemoniados. Y Eduardo le pegó combos y patadas. El tema de Martina, las acusaciones de abuso, de golpes que hay en contra tuya, en contra de tu iglesia. Se agradece y eso. ¿No quieres aclarar nada al respecto? No, gracias. Si este pastor está tan seguro que las acusaciones son falsas, ¿por qué no quiere dar la cara? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Dónde fue a dar el dinero recolectado? Al menos todo indica que ha servido para financiar el imperio de este hombre. Grupos sectarios como estos existen por decenas. Y quizás como reflexión final deberíamos darnos cuenta que mientras existan incautos seguirán apareciendo. Pues ha quedado más que claro que con la falsa chapa de pastor no solo se pueden mover montañas, también se puede lavar el cerebro de quien está dispuesto a escuchar.
problema, digamos. Y enriquecimiento ilícito y cosas de ese. Por supuesto, lo que pasa es que estos tipos finalmente, ¿qué es lo que pasa? No es culpa en este caso de la religión de nada, sino que ellos comienzan a adquirir tal nivel de poder que terminan de alguna manera sintiéndose más poderosos que la religión que representan. Claro. Entonces ahí ya te equivocaste, ahí ya sonaste. Entonces uno, digamos, como seguidor, como feligrés, debe ser muy exigente respecto al maestro. El complejo de Mesías. Claro, los salvadores. Y se termina transformando en un charlatán. Exactamente. Ahora, no es nada, o sea, el poder que tienen. Pero ¿qué me dicen de este? Dijo, este no es menor. Benny Hinn, no Benny Hill. ¿Qué? Benny Hinn, que dice que su chaqueta, bueno, o sea, esto parece broma, tiene el poder especial. Y es como, yo no sé si es una especie de fetichismo que él instauró o algo, pero dice que a través de su chaqueta, con poderes mágicos, brindados directamente de la mano de Dios, puede realizar todo tipo de milagros. Por favor, miren. Ahí está la chaqueta. Mira, la chaqueta, dice que con la chaqueta lo hace. Yes. Cruzada de milagros. Mira, es bueno. Oiga, te lo cuento. Él tiene un jet privado. No, parece broma. Además, el tipo va renovando permanentemente publicidad y canje con marca de chaqueta, porque tú comprenderás que está pegado. Él lo hace con el permiso y el poder del Señor Jesucristo. Perdóname, este tipo, de hecho, ¿cachai? Que tiene poco y nada que decir. A diferencia del anterior, no tiene una gran labia. Simplemente a través del golpe de su chaqueta, en donde todos van cayendo desplomados porque tocado por un estado de éxtasis, así como de tocado por la mano de la divinidad. Este tipo tiene, escúchame bien, un jet privado, 8 mansiones. Espere, mansiones no es así como las que hay acá. No, mansiones como que las muestran así en las películas. Tiene más propiedades que la aloe vera, se pasa. Exactamente, señor. Pues el de rojo el tipo es un millonario maravilloso. Va. Claro, y van cayendo, ¿te das cuenta? Y no me extrañaría que tuviera exenciones tributarias. Sí, no, pero por supuesto. Para aprovechar todo lo posible. O sea, ¿sabes qué? Bueno, voy a decir una cosa. Si es que alguna vez el Hijo de Dios o representante de tal le da un poder a alguien, créeme que no va a ser para empezar a desmayarlo arriba del escenario para así demostrar. Claro. Va a ser para hacer algo que valga la pena. ¿Sí? Además, a los que desmayan con la fe. A los que se desmayan deben agarrar un poquito la cosa. Oye, a todo esto, ¿Por qué no harán los votos de pobreza? Este no zafó, este le hizo una investigación, no pagó, parece, la cuota mensual, le decomisaron varias de las propiedades. Varias de las chaquetas. No, esa es la maravilla. Cuando uno instaura un sistema, colectivamente en la sociedad, dicen, muy vivos los padres fácticos, lo hizo la Grande Vida, y dice, el sistema se empieza a cuidar solo. No tiene que, nadie lo tiene que hacer. Todos empiezan a protegerlo. De repente ven que alguien no hace eso. Por ejemplo, tú no mandas, por ejemplo, a tu hijo al colegio y los demás van a empezar a hacer que los manden. Porque así tiene que ser, y se acabó. Y no lo consiguen, pero salta. Si se desmaya el de la fila adelante, yo también me desmayo. Por supuesto. Nosotros estamos hablando de ciertos valores como la credulidad, la confianza, la fe y un montón de cosas que se ven en esa gente. Pero también hay que hablar de otros valores que están presentes, antivalores como el miedo. Por supuesto. La amenaza, que también están ahí. Sí, una vez que tú entras a este círculo es parte de su manejo, y lo cuestionas, y tú dices, sí entré, pero en realidad me estoy dando cuenta que esta cuestión es media chanta, ahí ya. No, el cuestionamiento no se tienes la daga sobre tu cabeza. O estos tipos que a veces tienen varias mujeres, como el famoso reverendo Jones, que hizo la gran matanza en Guyana. Así es. El tipo se acostaba con casi todas las mujeres que participaban en su congregación, niños y hombres. El tipo no le hacía asco a nada, todas las micros le servían. O sea, Paul Schaeffer era un moco de Pablo, ese tipo. Y logró que 900 personas se suicidaron a la vez. Imagínate, llamó al asesinato, que es otra cosa que sucede, porque también lo hizo en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Como con 30 y tantos seguidores que también se quitaron la vida en forma simultánea en una casa que arrendaron, ¿te acuerdas? ¿En Waco? Eso. Waco, Texas. ¿Dónde fue eso? En Waco. Y hace un tiempo le contamos la historia de un pastor evangélico acusado por su hija de abusar de su nieta. El caso está siendo investigado por la justicia y pese a que se formalizó al hombre de iglesia, este continúa en libertad y al frente de su culto. Hoy se presentaron nuevos antecedentes. La historia dio un giro y tuvo un tenso capítulo. El reportaje es del periodista Rodrigo Ugarte. En abril pasado, Mega Noticias develó en exclusiva una denuncia que provocó impacto en Peñaflor. El conocido pastor evangélico Patricio Cabello Erazo había sido acusado por su propia hija de abusar de su nieta de 8 años.
El hecho quedó al descubierto cuando esta mujer sorprendió infragante a su padre. Así se lo contábamos hace 6 meses. Voy al comedor y veo a mi papá con mi hija sobre sus piernas. Haciendo educación. Exactamente. Una primera pericia psicológica reveló que la niña no miente y que los hechos denunciados serían verosímiles. En virtud de esto, la Fiscalía de Talagante decidió formalizar por abuso sexual al pastor Cabello, quien quedó con arraigo, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. En ese entonces el pastor y su esposa, la abuela de la víctima y madre de la denunciante, negaron la acusación y tuvieron una explicación teológica arraigada en su fe para explicar el, según ellos, errado actuar de su hija Ruth. El diablo toma medios y toma los que menos tú te imaginas. No me ha atacado por asuntos de mujeres, no me ha tocado por asuntos de plata, porque ella era tesorera. Y tú sabes que la iglesia evangélica muchas tienen problemas y no las critico, pues son ellas. Ella era tesorera, no se ve ese asunto acá. Entonces, claro, me agarró donde más me duele. ¿Y dónde más me duele? Mi familia. Hay mucha mentira en mi hija. Vuelvo a preguntar, ¿por qué su hija estaría inventando algo así? Bueno, eso es lo que me pregunto yo también. Averigüen con la gente que está alrededor nuestro, todas las mentiras que he dicho. La investigación ha continuado y mientras tanto el pastor Cabello sigue al frente de su iglesia, en donde confían en su plena inocencia. Completamente libre por decisión de la justicia, sigue a cargo del culto 3 veces a la semana y trabajando directamente con niños. Quiero que vengan los niños inmediatamente, todos los niños, las niñas grandes también. Queremos estos niños creciendo que tenemos en la iglesia. Pero sin embargo esta historia dista mucho de ser un oasis de tranquilidad. Cuenta Ruth y su marido que tras hacerse pública la denuncia, las cosas no han sido fáciles para ellos en Peñaflor. Esta familia es muy grande, por ende han sido muy astutos en todas sus acciones, pero no tenemos miedo, Estamos aquí, estamos dando la cara y vamos a seguir luchando hasta que la verdad de mi hija salga. Seguimos siendo amenazados por las redes sociales, por parte de ellos, por este tipo en especial, llamadas a nuestros celulares. Nos decían que prácticamente nosotros teníamos que callar todo esto porque si no algo más malo se nos iba a venir. Y así fue, pese a la restricción que pesa sobre el pastor Cabello de no acercarse a su nieta y los padres de ella, este en varias oportunidades habría incumplido la medida para intimidar y amenazar a su hija y su yerno. La última vez fue el pasado 7 de septiembre. Según su relato, su padre fue claro y directo. Mirándola a los ojos, le entregó un mensaje. Que si seguía con todo esto me iba a sacar la cresta, literalmente. Se hicieron las denuncias correspondientes, él pasó a control de detención. Al día siguiente fue formalizado por los cargos de amenaza. 2 carabineros pasaban casualmente por ahí y el pastor fue detenido. Enfrentó a la justicia y fue formalizado por amenazas. Volvió a quedar en libertad y siguió adelante con su culto como si nada hubiera pasado. Ruth cuenta que pocos días después fueron miembros de la iglesia los que se acercaron para decirle que si seguía adelante se atuviera las consecuencias. Con su marido concurrió a carabineros y estamparon una denuncia. Relataron los hechos en el parte policial, pero aquí pasó algo muy extraño. Por esos días, Ruth presentaba un atraso en su periodo y pensaba que estaba embarazada. Dejó constancia de ello en el parte. Eso no fue lo curioso, sino lo que ocurrió días después, cuando a través de las redes sociales recibió mensajes intimidatorios en los que un pariente le hacía ver que para qué le había mentido a carabineros diciendo que estaba embarazada. Un hecho grave si se estima que el parte policial debería ser un documento privado. El asunto fue informado al alto mando institucional y está siendo investigado. La Fiscalía, por su parte, recibió 2 nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas practicadas a la niña, una de ellas evacuada por el Servicio Médico Legal. En estos documentos se manifiesta que la menor habría sido abusada por su abuelo desde los 6 años en varias oportunidades. 3 años después, todos los exámenes indican que la niña no miente y su relato sería altamente creíble, abriendo un nuevo escenario jurídico en esta desgarradora historia. Ahora los abusos serían reiterados. Todos los descargos eran en contra de mi esposa, hasta el día de hoy.
Y yo soy manipulado de mi esposa, que mi esposa es la que miente, la que ha calumniado, la que prácticamente está esquizofrénica, y mi hija también tiene algún problema mental. Y ahora el peritaje se hizo. Para mí él ya no es mi padre. Llegó el día de la reformalización. Afuera de los juzgados de garantía de Talagante, un grupo de padres que trabaja en contra de la pedofilia protesta ruidosamente. Brindan todo su apoyo a los padres de la niña y esperan la llegada del pastor. A los pocos minutos el hombre de iglesia hace su arribo, flanqueado por los miembros de su comunidad, su esposa y sus otras 2 hijas. Pastor, nada, ¿podemos conversar con él? Quiero conversar con él. Nada. ¿Pero le va a preguntar a él? Nada. Pastor, Pastor, ¿podemos conversar con él? Viejo conche tu madre. Eso es lo que soy. ¡Gallasco, maldito! ¡La vaya a pagar, maldito desgraciado! Durante la audiencia, la Fiscalía expone con toda crudeza los relatos de la niña y las conclusiones de las pericias a las que fue sometida. Piden que, dado los nuevos antecedentes, se deje al imputado en prisión preventiva. Mientras ello ocurre, los amigos y familiares del pastor rezan y mueven la cabeza en señal de no creer nada de lo que se relata. La defensa argumenta, mediante un estudio independiente ordenado por ellos, que las pericias carecen de rigor y son muy imprecisas. Por eso, solicitan se mantengan las medidas cautelares que permitan al pastor seguir en libertad y ejerciendo su culto. Tras escuchar los argumentos, la jueza toma su decisión. Se acoge la petición del Ministerio Público de la OAP mediante y se sustituye las medidas cautelares del artículo 155 por la de la prisión preventiva en contra de don Luis Patricio Cabello Erazo, dándose orden de ingreso en el CDP de Talagante. El pastor Cabello, sonriente, se levanta de su silla, iniciando su caminar hacia la cárcel de Talagante. El núcleo que lo apoya se retira en silencio mientras los amigos de los denunciantes celebran entre lágrimas. Afuera, la gente del movimiento antipedofilia celebra lo que consideran un triunfo. Los padres de la pequeña víctima lucen tranquilos, pero sus rostros no reflejan alegría. En abril pasado le consultamos al superior jerárquico del pastor Cabello, el obispo Sergio Moya, pariente de la esposa del pastor, si la acusación no era suficiente para suspenderlo del cargo y apartarlo de la iglesia a la espera del resultado del juicio. Citando a la Biblia y manifestando dudas sobre la denunciante, el obispo nos dijo que no correspondía. Hoy, con los nuevos antecedentes, volvimos a la casa del obispo para saber la opinión de la iglesia a la que representa. ¿Estará el obispo Moya? No se encuentra. Ah, ¿usted sabe cómo quiera lo puedo ubicar? ¿Qué busca? Yo Rodrigo Ugarte, periodista de Megavisión. No, él llega la próxima semana ya. Ya, muchas gracias, muy amable. De ser encontrado culpable, el pastor Cabello sí o sí deberá pagar con pena de cárcel. El hecho